Hola, licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Qué gusto saludarles, chicas. Igualmente, gracias. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Aquí, enterándome que no hay luz en Jalapa. Sí, no hay luz. Nos quedamos a medias con la clase de licenciado Edward. Ustedes están en Mataquescuintla. No, yo soy de aquí de Jalapa. Ah, bueno, pues vamos a conversar un poco. ¿Cómo les fue con la tarea que hicieron hoy? Pues yo realicé lo que es el bosquejo el bosquejo y redacté lo que es el bosquejo, perdón, y redacté lo que es el borrador. Ah, bueno, Y enciendan las cámaras, por favor, solo para una pequeña eh, fotografía. es que el link no se puede porque no hay luz aquí en mi casa. Sí, ni modo, ¿verdad? No tengan pena. Estamos bien. Vamos a ver. Es que estoy molestando a sus compañeros en WhatsApp. Miren, pues, realmente el interés del el interés de hacer esta tarea no consistía tanto en el hecho en el hecho de cómo se llama, de investigar algo, un tema que ya es bastante recurrente, ¿verdad? Como lo es los signos de puntuación. Considero yo que no es muy, no tiene mayor relevancia. Lo que sí tiene relevancia es saber qué es lo que ustedes pueden decir al respecto de ellos. Por eso es que esta vez, en vez de hacer una simple investigación, se procedió a hacer ¿cómo se llama? Se procedió a hacer una presentación por parte de ustedes, una exposición con la finalidad de que ustedes pudieran, este, con la finalidad de que ustedes pudieran, ¿cómo se llama esto? Eh, exponer, miren, nosotros debemos de ser concretos en nuestros argumentos y también debemos de ser, debemos utilizar los respaldos necesarios con la finalidad de que nuestros argumentos tengan validez. Y eso es lo que yo voy a revisar en sus, eh, en sus trabajos. No voy a crear hoy, ¿verdad? La tarea para que sus compañeros puedan entregarlo en buen tiempo. Pero como ustedes entenderán, mi función es dar clases. Yo estoy acá en un lugar donde sí hay energía, estoy en la capital. Y pues, es mi obligación, pues. Pero si podemos conversar un poco, ¿verdad? Podemos ahondar en algunos temas que en este momento están, están a están dentro de lo que tenemos que hacer nosotros. Vean, eh, de todas formas, los compañeros que no puedan estar en la clase pueden ver el video después, ¿verdad? Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A ver algunas cuestioncitas que son indispensables que veamos. Y después los compañeros se pueden incorporar viendo el video que se va a subir respectivamente. Eh, vamos a ver acá, permítame, compañeros. No es malo que empecemos repasando el cronograma de actividades para que veamos cómo vamos con, con nuestro avance en el proceso, ¿verdad, compañeros?
Vamos a ver aquí. ¿Les costó hacer la tarea? ¿O estuvo fácil? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Con la tarea que hicieron? ¿Les costó? ¿No les costó? ¿Cómo les fue? No, Chelic. Hola. Pues cuando es primera vez todo cuesta. Es Ajá, difícil un poquito, pero bien, ahí poco a poco. muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Les gustó ese tipo de tarea o hubiera sido mejor para ustedes hacer una investigación? A mí, en mi criterio, sí me gustó más porque lo practiqué. En cambio, una información, o sea, en cambio, una investigación es diferente porque solo uno busca la lógica de algo, pero no lo practica. Sí, miren, como nos estamos preparando para exponer, para hablar, para fundamentar, para argumentar, entonces por eso es necesario que nos vayamos entrenando en ese aspecto. Les voy a compartir lo que es el cronograma de actividades. Me dicen ustedes si ya está ahí con ustedes el cronograma. Sí, ya está. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver, vamos acá en los signos de puntuación, en donde hicimos hoy, ¿verdad? Era una investigación, era para el día 16 con valor de 5 puntos, pero eh, vamos a ver que este trabajo, esta tarea, sirve y por tanto a la hora del examen final no sería raro que se les hicieran algunas preguntas o viniera algún ejercicio que ustedes debieran de resolver relacionado a los signos de puntuación. Entonces no se vayan a sorprender si en algún momento eh, si en algún momento sucediera que venga una serie en la que se haga alusión a los signos de puntuación, porque con esto que hicieron ustedes bueno, que estuvieron haciendo en estos días para presentar el día de hoy, estamos cumpliendo con este punto. Hoy es 20, para el día viernes 23 vamos a trabajar en el aula, en el periodo, este tema, utilización y selección adecuada de las palabras. La verdad es que para nosotros es bueno, ¿verdad? Llevar un buen régimen en cuanto a la utilización adecuada de las palabras. Vamos a dejar de compartir acá. Entonces, esta es la tarea que nos corresponde para el día viernes. Vamos a buscar el día. Lo voy a compartir mejor otra vez. Porque yo sé que muchos de ustedes pasan muy ocupados y es muy complicado que se sienten a ver el cronograma en un momento ahí en sus casas, ¿verdad? Muchas veces uno regresa cansado, botado y lo que menos quiere es recordarse que tiene que hacer o revisar una cuestión X. Vamos a ver acá. Aquí está. Muy bien. Está también la utilización adecuada de las palabras. Acá yo me confundí, le coloqué una ponderación que no corresponde. Para el día 23, que sería el próximo viernes, vamos a realizar un cuadro comparativo. ¿Cuál es el valor que tiene este cuadro comparativo? Eh, el valor que tiene es de 0. El valor como estudiante que tiene es que me va a ayudar para que cuando haga mi examen final yo pueda puntear lo más que sea posible. ¿Qué es lo que... Fíjense ustedes, ¿qué es lo que yo pretendo? Que ustedes estén constantemente estudiando para que no tengan que... no, yo sé que hay algunos cursos que al final de este semestre a uno le toca eh, buscar un punteo de 25, de 30, de 28 puntos. Entonces, la idea acá con mi curso es que ustedes tengan esa libertad de poder hacer el estudio de una forma sencilla, rápida y sin mayores exigencias.
Según dice Notijalapa, no hay luz en Jalapa porque una persona disparó al aire y le dio al conducto eléctrico. Entonces esa es la información que tienen ellos. Dentro de 30 minutos se va a restablecer el fluido, dicen. Pues estamos hablando de que en unos minutos se van a poder ir a cargar sus teléfonos y todo. Bueno, entonces luego los vicios sintácticos, que va a ser con lo que vamos a cerrar este proceso el día 30, sin punteo. Y entonces, con esto del día 30 estaríamos nosotros culminando con el proceso. Bueno, le voy a hacer caso a Notijalapa y les voy a crear, vamos a ver acá con los compañeros, les voy a crear el vínculo, perdón, la tarea para que se pueda incorporar en esta noche. Y así, en el transcurso de la noche ustedes puedan tener ahí el proceso para poder adjuntar sus documentos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna molestia conmigo, algo que me quieran decir. ¿No? Vamos a ver, dice que 2 personas quieren ingresar. Fíjense que los fundamentos semánticos para la redacción, estos se oye bonito y todo, la verdad es que son cosas sencillas, solo el nombre es también un poquito especial. Y lo que corresponde al punto número 3, eso es objeto de examen final. Les voy a estar indicando algunas otras cuestiones que para mí es importante reestudiar y así poderlo incorporar al examen final. No quisiera hacer un examen en plataforma, ¿verdad? Porque para mí realmente estos exámenes en plataforma muchas veces realmente no demuestran cómo hemos evolucionado en nuestro proceso de enseñanza. Voy a ver si de alguna forma se les puede enviar o se les puede hacer otro tipo de examen como los que el reglamento de la Universidad de San Carlos permite y a partir de ahí pues hacer un examen en el cual podamos nosotros realmente aportar algo y hablar y demostrar realmente de qué es lo que nosotros obtuvimos en este curso. Licenciado, entonces, el examen final va a ser oral, de No, forma oral. sería muy complicado. Sería bonito, pero sería muy complicado. Sí, no se puede, compañeros. Son 89 personas. Digamos que hacemos un examen final de 30 puntos por persona, pongámosle para que valga la pena 15 minutos, imagínense. Nos estaríamos un día entero conversando de lo mismo, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, pero sí sería bueno implementar los exámenes orales. No, el examen sería, por ejemplo, un artículo, sería, por ejemplo, un ensayo, no sé, algo así más de este nivel y que a ustedes también les dé la libertad de demostrar todo aquello de que a ustedes se les ha parecido interesante del curso y todo aquel aporte que como estudiante pueden hacer. Realmente yo lo he dicho, lo sostengo y lo voy a seguir compartiendo que un examen compuesto de puras preguntas realmente no demuestra si un estudiante ha adquirido competencias y habilidades al respecto. O sea, si yo les diera un curso de algún procesal, imagínense que se memorizaran el proceso ordinario o el procedimiento común, ¿verdad? El tiempo, las audiencias, cómo se, cómo se va a diligenciar la prueba, cómo se puede, en el caso, por ejemplo, civil, cómo se puede proteger incluso elementos probatorios o cómo se garantiza, ¿verdad? En algún momento que la persona vaya a cumplir con las obligaciones civiles. O sea, eso está excelente, pero eso lo podemos encontrar en algún documento, en algún libro que algún compañero haya
realizado y realmente es una cuestión metódica, es un esquema, ¿verdad? Que demanda. Pero ¿qué pasa cuando viene y yo ingreso mi demanda, ¿verdad? Mi memorial inicial y mi memorial recibe el primer contacto con el órgano jurisdiccional y me lo devuelven para que yo arregle alguna cuestión porque mi demanda está con algún defecto? ¿Qué hago ahí? Eso no me lo dijeron. Entonces, compañeros, eso es lo que a mí me gusta más, ir más allá y desenvolver, ¿verdad? Muchas cuestiones que serán útiles para la vida profesional y para la vida personal también. No necesariamente vamos a ingresar a la universidad para entrenarnos y salir a hacer una actividad y que si llega la persona, si son 8 días, son 10 días para la vista, no, o sea, eso es bueno, que no es malo, es bueno, pero no somos robots, también tenemos que pensar. Entonces, por eso para mí es más importante, ¿verdad? Y que estos cursos, gracias a Dios, los cursos que me dan me lo permiten, hacer un ensayo, ¿verdad? Un ensayo corto. No sé si ustedes ya han trabajado ensayo en otro curso. ¿No lo han trabajado? No, licenciado. ¿Saben cómo se hace un ensayo? ¿Entienden cómo se hace un ensayo? Sí, ¿Interpretan licenciado. adecuadamente un ensayo? Ojo que les estoy preguntando y de las respuestas que ustedes den, pues de ahí salen las cuestiones, ¿verdad? Porque, Yo no miren, he hecho ensayos, Lick. nunca han hecho ensayos, o sea, digamos, sabemos ahorita, bueno, estamos poquitos porque los demás están ahí bromeando en el grupo. Yo tampoco, Lick. El ensayo en realidad eh, es un documento en el cual la persona puede y debe, ¿verdad? A partir de ciertos conocimientos, debe y puede eh, colocar sus argumentos respaldados naturalmente por cuestiones científicas, por investigaciones, comparados y en el cual quien realiza este tipo de documento podrá, ¿verdad? Podrá en el mismo argumentar diferentes circunstancias, diferentes puntos de vista personales, pero ante todo respaldados por la ciencia o por investigaciones previas. A partir de ahí, entonces, vamos a obtener un documento en el cual vamos a calificar cómo el desarrollo intelectual del individuo ha llegado a otro tipo de experiencia que le permite y le faculta, ¿verdad?, ir a la sociedad y poder exponer estos argumentos y así hacerlo de una forma profesional y no obtener un criterio fundamentado en lo que otra persona dijo o piensa, sino que investiga, revisa, experimenta, analiza, sintetiza y entonces viene y da su punto de vista. Ese es un ensayo. Pero tenemos como unos 5 días para analizar qué tipo de actividad vamos a hacer para el examen final, Es porque casi como un proyecto, proyecto de qué? ¿o no? Es casi como un proyecto. Sí, bueno, sí, Así sí. un proyecto un proyecto de, por ejemplo, si se hace un proyecto de solidaridad. Em, sí, digamos que todo tipo de presentación de alguna manera es una cuestión argumentativa, pero fíjense que lo vamos a analizar y quizá lo vamos a ver el viernes ya como grupo completo y vamos a ver si valdría la pena. De todas maneras, me voy a dar a la tarea de buscar algún documento audiovisual que sea efectivo, rápido, eficiente, que les permita acercarse a lo que es un ensayo, a lo que yo pretendo que ustedes realicen y el viernes, si ustedes me lo permiten, lo discutimos y llegamos a la conclusión si prefieren hacer eso o hacemos una evaluación tradicional, ¿verdad?
La idea acá no es perjudicarles, sino al contrario, viabilizar el conocimiento y a partir de ahí, pues, encontrar nuevas experiencias. Pero Pero para los que no sabemos hacer un ensayo, sí estaría bien hacer uno. por eso están en la U, ¿verdad? Ah, No pues lo, sí, por eso estamos. en técnicas de investigación, ¿no han visto eso? En teoría de la investigación, no. Ay, perdón, sí, en teoría de la investigación. ¿No han visto algo así con licenciada Suji? No, ¿verdad? Por el momento no, Bueno, entonces lo que podemos hacer solo el es, plan de investigación. bueno, entonces lo que podemos hacer es, podemos hacer una, ¿qué les puedo decir yo? Podemos hacer algunas referencias, podemos revitalizar alguna información que yo considero que es muy indispensable para elaborarlo y podemos hacer a manera de praxis, ¿verdad? A manera de práctica o un ensayo con algunas condiciones y algunas ventajas, por supuesto, para ustedes, porque como estamos en el proceso de aprendizaje, pues el proceso de aprendizaje también pasa por efecto y error, ¿verdad? Entonces, no se les puede exigir en alguna forma algo que ustedes es su primera experiencia a la perfección. A ver, Rudy. Eh, Buenas noches, Alex. Si fuese un ensayo, ¿qué tipo sería? ¿Argumentativo, explicativo o descriptivo? Para mí, el único ensayo que realmente demostraría si un estudiante obtuvo a través de su experiencia en el curso alguna nueva interpretación de los temas tratados es el argumentativo. ¿Por qué? Porque entonces el estudiante me va a venir a dar su criterio, pero lo va a tener que respaldar con algo, Rudy. Un ensayo explicativo, me decías el otro, ¿verdad? Sí, Un explicativo prácticamente es una descripción, ¿verdad? Es algo que, bueno, y comienza a decir que piensa de esto, porque... ¿Y cuál es el otro que me dijiste? Creo que Uy, es el descriptivo. No, sí, el descriptivos, expositivo. porque sí, entonces, estos dos para mí, o sea, es como la crónica, ¿verdad? O sea, estar dando la crónica de algo, para mí realmente es un poquito. Yo prefiero este argumentativo, porque al final de cuentas es el que nos va a servir, o es la forma en la que nosotros nos vamos a ganar la vida, argumentando. Si ustedes van a cualquier instancia judicial, ya sea escrita o sea verbal, van a tener que argumentar. Entonces, es bueno que desde acá comencemos a exponernos a esas instancias y así poder, perdón, que nos expongamos a ese tipo de experiencia y así podamos recalcar nuestros conocimientos e ir creándole ese callo, ¿verdad? Ese callito que nos va a ayudar a trabajar mejor. Bueno, compañeros, miren, pues las compañeros no se pudieron incorporar, ¿verdad? Solo les quería comentar esto de lo que vamos a ver en el cronograma, lo que es la utilización y selección adecuada de las palabras, que es para el día 23. Déjenme ver, vamos a ver cómo estamos por aquí. Vamos a dejar de compartir. Selección adecuada de las palabras. Mm, 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 mm. ¿De qué página a qué página está ese contenido, compañeros? Creo que estamos terminando con todo esto. Bosquejo, oraciones, sujeto y predicado. Vamos a llegar leyendo
Vamos a ver. A la página 104. Ujú, 104. En Ya cuanto a... vino la luz, Lick. Ah, qué excelente. Entonces sigamos. Sigamos muy eficientes los compañeros. Vamos a ver. Entonces, el último tema que vimos, no hemos visto ningún tema en esta unidad, ¿verdad? Ahorita solo. Solo el bosquejo y el borrador. Ajá, solo el bosquejo y el borrador. Muy bien. Me está dando curiosidad una cuestión que está aquí. Selección adecuada. Ustedes se ubicaron ya aquí está. En la página 99 está utilización y selección adecuada de las palabras. Está aquí hasta la 104. Vamos a ver algunos. Vamos a hacer una lectura bastante somera, ¿verdad? Para que cubramos este punto. Muy bien, yo creo que sí, ya los compañeros se están incorporando aquí a la clase. Vamos a compartir aquí. Uy, casi lo doy finalizar. Muy bien. Permítanme porque yo creo que lo compartí mal. Y ya no está lloviendo, ¿verdad? No, Aquí licenciado. no. Qué bueno porque aquí sí. Muy bien. Hoy sí ya se puede. Ok, vamos, voy a dejar de colocar mi imagen para que no estorbe, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos acá en el tema. Vamos a empezar con la unidad número 3. Ay, disculpen que mueva esto acá. Y tenemos que la redacción es un proceso comunicativo, ¿verdad? Y es un arte. Es un arte para nosotros, definitivamente que va a ser un arte porque vamos a través de nuestro intelecto, vamos a transformar todo aquello que, todo aquello que la gente nos exponga, ¿verdad? Y todo aquello que sea necesario para poder defender un derecho. Entonces, vamos a ver que en este caso, vamos a ver que en este caso, la lingüística, el dominio de la lingüística es necesario para poder encontrarle formas gramaticales del idioma y poder eficientemente y con bastante certeza elaborar aquellos instrumentos, aquellas cuestiones que la gente nos exponga. Por eso es importante que leamos, que lo hagamos constantemente, que nosotros vayamos y busquemos leer por cuenta propia y no porque sea una tarea, sino por cuenta propia. Fíjense que la redacción misma de los códigos de las leyes nos permiten a nosotros y nos llevan a otra dimensión en cuanto a las palabras y nos van ayudando a que podamos constantemente incorporar nuevas palabras que hacen que nuestro ejercicio profesional sea mejor. Pero no podemos, no podemos esperar hasta que nos graduemos, hasta que cerremos, eh, a comenzar a ejecutar ese tipo. Entonces,
debemos de ejercitarnos desde ya para que podamos ir poco a poco, ¿verdad? Siendo cada vez más y mejores hablantes, pero más allá de ser más y mejores hablantes, que seamos mejores para escuchar y así poderle dar a la gente un servicio adecuado. ¿Qué es la convicción? La convicción es aquella certeza que yo voy a tener a la hora de elaborar un documento, de elaborar un instrumento que le va a ayudar a una persona X a resolver una situación. La intercomunicación, entonces, compañeros, implícitamente lleva una creatividad, una elección de medios, sobre todo, ¿verdad? La utilización de tópicos. El lenguaje y la lengua van a tener estructuras que nos van a ayudar a estructurar, valga la redundancia, nuestros propios, ¿verdad? Memoriales. Fíjense que en materia, por ejemplo, del notariado se dice que hay libre o libertad de redacción. Pero esta libertad de redacción no quiere decir de ninguna manera eh, que voy a escribir lo que sea y como sea. No, tiene que ser de una manera técnica. Cuando yo les digo de una manera técnica, ¿qué es lo que a ustedes se les ocurre? Que les digo yo, ustedes tienen que escribir de una manera técnica. ¿A qué me refiero? Cuenten. Como más profesional, licenciada. Ah, muy bien, muy buen punto. ¿Cómo más puede ser técnica? Buen léxico y buena redacción. ¿Qué más? Fíjense que nosotros tenemos normas también en el ejercicio de la profesión. Normas en las que se nos exige utilizar ciertas palabras y ciertas fórmulas legales. Eh, Hacerlo de forma clara y concisa. Muy bien, ¿qué más? Ser puntuales. ¿Qué más puede ser? ¿Perdón? ¿Qué más puede ser eso? Aparte de o sea, nosotros somos técnicos. Cuando ustedes escuchen la palabra técnica, ¿qué quiere decir? Y también tenemos que usar los signos de puntuación Eh, correctamente, la buena ortografía, todo eso. eh, es hacerlo de manera técnica, ya una manera más avanzada. Ajá, muy bien, gracias. ¿Qué más puede ser? Compañeros, hoy elaboramos un borrador y ¿qué más? Y un bosquejo. Y un bosquejo. Muy bien. ¿Qué más se imaginan ustedes con la palabra técnica? Link, disculpe, acaba de empezar. Ajá, acabamos de empezar, compañeros. No se Está bien, preocupen. gracias. ¿Qué más puede ser cuando hablo yo de palabras técnicas? Bueno, superemos esto. El lenguaje de la lengua dice posee estructuras que proporcionan recursos abundantes para la intercomunicación. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos recursos? Los materiales que vamos a utilizar. Ajá, ¿qué más puede ser? Me refiero a materiales, ya sea alguna investigación, cualquier tipo de información, para no alargarme más. Muy bien. También puede ser si lo puedo utilizar en la computadora o escribirlo a mano. O incluso hasta grabarnos nuestra voz. Sí, todos esos elementos que nos permiten a nosotros elaborar nuestros documentos son importantes. También parte de la estructura que nos proporcionan recursos en cuanto a la lengua y el lenguaje es que también tenemos
diferentes, digamos, como herramientas para podernos administrar eficientemente, como por ejemplo usar párrafos. También podemos elaborar ¿cómo se llama esto? Podemos elaborar en el proceso de creación de esto otro tipo podemos utilizar diferentes tipos de, permítame por favor, podemos utilizar diferentes tipos de expresión. Por ejemplo, podemos utilizar o apelar a los argumentos que provienen, ¿verdad?, de un estudio científico. Podemos también hacer diferentes tipos de conjugaciones dentro de nuestra argumentación que nos vaya a permitir a nosotros, al final de cuentas, utilizar en un mismo documento, un mismo memorial, por ejemplo, o en una misma argumentación, si es de forma hablada, diferentes modalidades expresivas. A ver, alguien que me quiera decir, está en un proceso penal en donde al cliente de ustedes lo están acusando de violencia contra la mujer porque a él se le ocurrió decirle a la novia que si la volvía a ver con el mismo chico le iba a pegar. ¿Cómo argumentarían ustedes de que eso lo hizo de un momento de enojo? A ver. Los escucho. Estamos Posiblemente pensando. porque no tenía antecedentes de ser una persona violenta. ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer para tratar de convencer al juez con los conocimientos que ustedes tengan, con las técnicas que ustedes imaginen? Cuéntenme. Se dejó llevar por un ataque de ira. Pero se dan cuenta que para poder crear un argumento, primero hay que buscar la forma como lo vamos a crear. Como dijo la compañera, están pensando. Sí, yo por eso no dije nada. Sí, vean, no es malo equivocarnos, eso es bueno. Quien nunca se equivoca, nunca aprende. Sin embargo, es importante que en nuestra profesión, antes, ¿verdad? Antes de que nosotros digamos algo, debemos de buscar la manera de tener certeza en cuanto a lo que vamos a hablar. ¿Quién dijo que porque se dejó llevar por un momento de ira? Yo, licenciado, ¿Por qué dijo usted eso? porque como dijo que le iba a pegar, entonces ahí ya se puede decir de que, porque ahí es donde se defendería que él normalmente no es así violento, pero está pasando por situaciones eh, un poco difíciles que lo tienen alterado de sus nervios y pues ha pasado por ansiedad y por eso, por lo mismo, ya venía desencadenando eso y pienso yo, algo así. Eso está muy bien. ¿Sabían ustedes que en el en el Código Penal hay una regulación legal que se llama estado de emoción violenta? Y es ¿cómo es que? Esto viene a justificar a la acción de alguna persona. Es un atenuante a la actitud del individuo. El estado de emoción violenta es aquello que nosotros hacemos en un estado de excitación tal, en un estado de como explosión, ¿verdad? De diferentes elementos de nuestra naturaleza humana, que en ese momento preciso lo hacemos de forma demente. Por tanto, la ley no puede tipificar, por ejemplo, como una agresión, ¿verdad?, a una persona si nosotros lo hacemos en un estado de emoción violenta, consecuentemente de una provocación, por ejemplo. Entonces, existen los remedios dentro del mismo derecho penal para que nosotros podamos argumentar
eh, algunas actitudes. Por supuesto que hay que demostrarlo, ¿verdad? A través de un examen pericial de una persona con un psicólogo y cosas así. Pero no se puede, ¿verdad? Como ustedes se dieron cuenta en este momento, crear un argumento si no lo podemos basar en nada. Y sin embargo, la lógica nos llevó a pensar que podíamos, en determinado momento también, argumentarle a un juez por qué posiblemente una persona reaccionó de esa forma. Entonces, cuando nosotros venimos y, y queremos crear convicción, ¿verdad? Debemos de usar diferentes herramientas, estructuras, recursos que nos permite el lenguaje, y parte de esos recursos son aquellos argumentos a través de los cuales vamos a intentar demostrar nuestros pensamientos. Saber redactar es también una cuestión de selección. Nosotros tenemos un poder y ustedes como estudiantes y como abogadas y abogados van a encontrar, ¿verdad? Van a encontrar que tenemos un poder y un poder bastante grande. Este poder consiste en nuestra firma. Y esa firma tiene un poder tan grande que nos puede llevar a la cárcel a nosotros mismos. Entonces debemos de aprender que en nuestras manos vamos a tener un poder, pero que ese poder lo tenemos que administrar bien. ¿Cómo lo vamos a administrar bien? Lo vamos a administrar de una forma correcta, de una forma en la cual debemos nosotros tener el cuidado de que no porque te queramos nosotros quedar bien con nuestros clientes, queramos quedar bien con nuestros familiares inclusive, vamos a arriesgar nuestra propia libertad por garantizar la libertad ajena. Entonces, compañeros, en principio, para quienes debemos ser buenos abogados, es para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser buenos abogados? Protegiéndonos y utilizando adecuadamente nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, utilizando adecuadamente nuestra forma de redactar y sobre todo nuestra firma para aquellas causas en las cuales efectivamente la ley esté de parte de la persona, o en aquellos otros casos en donde si bien no está la ley de conformidad con las actitudes de esta persona, que sí al menos existan algunas cuestiones que hagan que el individuo no sea tan responsable de esto. Por ejemplo, hoy hablaba con una señora respecto de un cobro judicial que le quieren hacer porque deben 22,000 quetzales. Estos 22,000 quetzales los deben a raíz de una deuda que ellos aceptaron con un documento y que también un cheque que fue girado. Sin embargo, el señor está en un intensivo. Díganme ustedes, ¿en este momento es justo cobrarle esa deuda al señor? Si vamos a lo empático, considero que no es lo más empático ni lo justo con relación a la situación que ya está pasando. ¿Y es legal? ¿Es legal cobrar en cualquier momento, independientemente de las circunstancias de la familia? ¿Qué dicen ustedes? Es legal, ¿verdad? Es legal. Entonces nosotros debemos de comprender que no todo lo justo es legal y no todo lo legal es justo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la familia, ¿verdad? Que necesita que se le garantice ese dinero, tiene necesidad del dinero. Pero también quien está pasando por una situación tan complicada como es víctima de esta situación de enfermedad mundial también no puede, ¿verdad? Entonces nosotros con el poder que tenemos debemos ser cuidadosos. Yo he podido ver, he tenido en mis manos eh, memoriales, ¿verdad? De algunos abogados en los que pareciera que quieren de cualquier manera de convertir en un delincuente a la persona contra quien están actuando. Y en lugares
en instancias. Cuando yo les digo instancias, me refiero a juzgados. Instancia civil, instancia penal, instancia laboral, instancia familiar, sí, en fin, o sea, yo lo penal lo voy a vincular y lo voy a ventilar, esa es la palabra correcta, se ventilan los procesos, lo voy a ventilar en un juzgado penal. Pero yo no voy a venir a un juzgado de familia, por ejemplo, y voy a venir a hacer ver, ¿verdad? No voy a venir a hacer ver a mi, al papá del niño, no, perdón, al papá del, sí, así, el papá del niño de la señora que me buscó como un delincuente porque no le ha pasado pensión alimenticia. Y lo voy a querer hacer ver como una persona delincuente, como una persona que tiene cualquier cantidad de vicios, como una persona que se relaciona con diferentes con diferente tipo de personas malas, que está en malos pasos, solo porque yo lo que quiero es obtener un beneficio y que el juez lo vea de una forma criminal y que me dé la pensión que yo requiero. O voy a, a proceder, ¿verdad? De manera sobre exagerada contra una persona si él está en un proceso y yo veo que realmente no puede cumplir con sus obligaciones como padre, pero mi interés como abogado es cobrar bien, entonces voy a buscar la pensión más alta. ¿Es correcto? Por eso es que cada pensamiento o sentimiento que se tienen que expresar deben ser de modos variados, pero correctos. La intención del redactor, el objetivo, la modalidad del escrito, el destinatario y otras circunstancias exigen una única expresión. En el caso de nosotros, los abogados, debe ser una expresión correcta, una expresión en donde la justicia sea más importante que la legalidad. ¿Cómo estructuramos textos? Fíjense que el punto 1 era el bosquejo, pero yo le quise dar vuelta. Porque para mí el borrador, ¿verdad? Resulta siendo una especie de primer versión. Y muchas veces empezamos al revés, empezamos con un primer borrador y en el camino nos damos cuenta de que nos está costando y entonces procedemos a hacer mejor una enumeración de los temas que queremos hacer, entonces llegamos al bosquejo. En cuanto a las oraciones, quizá es sobre estudiado esto, pero el sujeto y el predicado, fíjense compañeros, que hoy por hoy sigue teniendo la misma importancia que tenía cuando ustedes estaban en el cuarto primario. Sujeto, es el sujeto. ¿Quién comete el ilícito? Predicado, ¿qué fue lo que hizo? ¿Para qué nos sirven estos dos? El sujeto es el individuo y el predicado es el vínculo que lo va a relacionar con el caso en materia penal. En materia civil, de la misma manera, el sujeto es el individuo, el sujeto puede ser activo o pasivo en este caso, y el predicado es lo que está haciendo que va en contra de la ley. Yo busco el artículo que tiene que ver con lo que está haciendo y a partir de ahí entonces lo voy a vincular a una causa. Estos dos son los que definen comunidad, independientemente se transmite en sentido completo o no. Por eso es que para nosotros es importante ese sujeto y ese predicado porque va a ser lo que nosotros vamos a establecer en un memorial. La función del predicado de la oración dice es desempeñar un sintagma verbal. La del sujeto es la desempeña un elemento de carácter nominal, un sujeto sustantivo, un pronombre, un sistema nominal, una oración subordinada, sustantivo o cualquier otro elemento. Aquí nos da unos ejemplos. De Juan, ¿verdad? Nos da el sujeto y el predicado, pero esta es una mera ejemplificación de lo que podemos nosotros hacer a nivel general como gramática. Luego entramos al tema que se llama utilización y selección adecuada de las palabras. Tanto para hablar como para también elaborar un memorial. Rick, Sí, dígame. disculpe, ¿cuál es la palabra clave para la asistencia? ¿No tiene? ¿No? No. Oh, ok. Entonces, donde va clave es el número de Carnelic. Eso. Por favor. Licenciado, disculpe. Ajá. Fíjese que yo creé otro correo electrónico porque en el anterior se acuerda que yo mucho le mando los trabajos en correo, entonces y para poder mandárselos por Classroom.
Pero aquí me pide que como yo ya tengo un correo electrónico nuevo y me uní a Classroom, me pide el código para poder ingresar a su clase y poder mandarle los trabajos, porque este correo no lo tiene registrado usted en Classroom. Mire, pues no se preocupe. Mándeme un correo mándeme un mensaje ahí al WhatsApp requiriéndome el correo para poder enviar las tareas y que le incorpore o que le mande una invitación del Classroom. Así Ya. así la incorporo. ¿O yo, por favor? Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escribimos, sucede que muchas veces venimos y comenzamos a repetir la misma palabra. Y repetimos la misma palabra. Y la repetimos, y la repetimos, y la repetimos, y la repetimos. A eso se le llama repeticiones viciosas. Cuando nosotros repetimos una palabra o una idea, da la impresión de que tenemos pobreza de vocabulario, tenemos de experiencia, y por lo tanto tenemos que buscar la manera de evitar esas repeticiones. O si vamos a repetir, hay que repetir bien. Entonces, ¿es malo repetir, compañeros? Sí. ¿Es malo repetir? ¿Alguien más coincide con la compañera? Sí, es malo. No, o sea, hay que hacerlo, pero no de la misma manera, sino que de otra forma. Si le queremos dar un punto de vista a algo, Ajá. no repetir las palabras, sino que sino que buscar otras palabras. Muy bien, entonces veamos lo que dice aquí. Lo que recomendamos es repetir bien, con mesura, evitando la cacofonía o la machaconería. La cacofonía es, por ejemplo, decir subir para arriba. Para evitar la repetición, no siempre es recomendable acudir al diccionario en busca de sinónimos. Generalmente el escritor, o en este caso el hablante, ¿verdad?, que acude constantemente al diccionario, obliga al lector o al auditor a que vaya también al diccionario. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos un documento? Y en ese documento nosotros constantemente estamos usando palabras muy, pero muy técnicas. Lo que va a pasar es que no nos van a entender. No nos van a entender. Entonces, lo que va a suceder es que nos va a tocar que ir, ¿verdad?, a ver un documento que tenga que ver muchas cuestiones que están en los diccionarios. Lo que sí podemos hacer es utilizar adecuadamente las palabras. Por ejemplo, se puede repetir en el caso que yo quiera afirmar algo. En el caso que yo quiera darle mayor relevancia a algo. Entonces podemos usar la palabra al principio y luego separarla con un punto y aparte, con un punto y seguido. O si no, lo que podemos hacer es colocar, por ejemplo, la palabra con signos de admiración. Y esto lo que le va a dar es mayor relevancia a lo que estamos diciendo. Hay que evitar la repetición de ideas porque esto debilita el estilo. Solo se justifica cuando la segunda expresión sirve para modificar la primera, alterándola o corrigiéndola. Por ejemplo, hay que evitar por consiguiente los pleonasmos vulgares tan frecuentes en los apéndices como vuelve usted a empezar de nuevo, acérquese más cerca, porque en efecto, porque al final de cuentas esto representa la misma idea. Pero no podemos también estar en esa dinámica. ¿Les ha costado hacer los documentos que les he pedido, compañeros? ¿Sienten ustedes que tienen pobreza a la hora de hablar, a la hora de escribir? ¿Les cuesta? Sí, nos cuesta un poco. ¿Y cómo podemos resolver eso? Estudiando. No, leyendo. Mucho, estudiando. Leyendo, Practicando. claro, agarrando mundo, ¿verdad?
porque solo de esa forma podemos hacerlo. La repetición de ideas es legítima cuando en un discurso o peroración nos sirve para describir el estado de ánimo del personaje, como por ejemplo, lo que vemos aquí abajo. Conviene evitar la repetición de palabras, sobre todo cuando dichas palabras están demasiado próximas unas con la otra. Pero si nos damos cuenta, compañeros, en este documento que yo tengo dice, conviene evitar la repetición de palabras, sobre todo cuando dichas palabras estamos repitiendo dentro del documento, pero si ustedes se dan cuenta, no se siente. Porque en la segunda vez que lo cita, lo está haciendo para confirmar o está haciendo para aclarar. Salvo en el caso de que tales repeticiones sirvan para dar fuerza a una emoción o una frase. Se admite cuando se le quiere llamar la atención sobre una idea, por ejemplo. Hoy no se habrá otra cosa que divertirse, todos queremos divertirnos. Yo me divierto, tú te diviertes. Si nos damos cuenta, esta expresión está cargada, ¿verdad?, de la misma palabra, sin embargo, las diferentes modalidades que le dan nos la hace bastante atractiva e inclusive nos la hace graciosa. Así nosotros debemos de jugar, ¿verdad? Debemos de jugar con el idioma. Y cuando nosotros hacemos un memorial, vamos a tener que recalcar que el señor fulano de tal, a pesar de que constantemente se le ha invitado a reuniones en la casa de la señora, en el bufete del abogado que ahora me auxilia, en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la unidad de resolución de conflictos, en fin, ustedes pueden colocar cualquier cantidad de lugares a los que han intentado llamar a la persona para que se resuelva una situación, no ha querido hacerlo. Y eso lo podemos hacer ver en constantemente en 2, 3 párrafos en un mismo lugar o en 2, 3 secciones de nuestro memorial, pero cada una de las veces lo vamos a citar de forma diferente para que nosotros tratemos de convencer al juez. Las muletillas son palabras o movimientos de nuestro cuerpo que repiten constantemente, que se repiten durante una conversación. Es más, incluso a veces tenemos la costumbre de intercalar una muletilla con cada frase. A veces utilizamos palabras como sea, como dice yo ahorita, ¿verdad? Sí, y así. Constantemente utilizamos como que nos sirviera de enlace esa palabra para poder seguir conversando. Otras veces nos paramos de una forma en la cual comenzamos a conversar, pero utilizamos las manos, utilizamos los gestos y eso lo que hace es que la persona que nos está viendo se distraiga más en lo que estamos haciendo que en lo que estamos diciendo. Las muletillas sirven para disfrazar dudas, vacíos, inseguridades. Y estas salen de nuestro subconsciente para cubrir insuficiencias. Nosotros como abogados no podemos darnos el lujo de tener muletillas. Eso no lo podemos hacer. Si vamos ante un tribunal, ante un juzgado unipersonal o ante un juez y comenzamos en una audiencia oral a tener muletillas, a tener actitudes, lo que va a pasar es que la otra parte se va a dar cuenta y se va a aprovechar de eso y nos va a pegar una gran, pero gran azareada enfrente al juez. Tenemos que tener la certeza. Miren, a veces es importante escribir lo que yo creo que voy a decir al juzgado, porque les digo creo porque uno lo ensaya de tal forma que cuando llega al juzgado se le olvida una palabra y le toca inventar en ese momento. Les voy a contar una intimidad. En una ocasión fui a una audiencia se llama de conocimiento de hechos. En esta audiencia sucedió que el señor iba en una moto y la señora al bajarse de un mototaxi solo corrió y el señor la pasó atropellando. Entonces estaba encausado por el delito de lesiones leves. Y fíjense que yo preparé mi argumento, señalé mi código, hasta hice unas pequeñas tarjetitas para poderlas llevar como guía. Y no ven que se me olvida el expediente en la oficina. Y me llevé solo las fotocopias del expediente. ¿Qué hacía ahí? Entonces, sucede que en determinados momentos nos toca inventar en un momento, pero no podemos inventar de la nada. Tenemos que tener algo que nos respalde. Entonces, digamos que todas las anotaciones que yo había hecho y las diferentes señalizaciones que hice en el código al final me permitieron extraer algunos argumentos que me ayudaron a resolver ese caso, que de por sí era un caso sencillo y que se iba a resolver de forma rápida,
pero que en una audiencia no se puede llegar y no argumentar. Tenemos que hablar. Entonces, hay que evitar las muletillas. Y si ustedes ubican muletillas como movimientos corporales, las manos entre la bolsa, estar constantemente acariciándose la barbilla, las orejas, la nariz, o estarse tronando los dedos, o estar viendo para otro lado, Hay mucha gente que mueve las manos de un lado para Ajá, otro. eso es lo que sucede. Imagínense en una audiencia, La por verdad sí ejemplo, se ve feo. aparte que se ve feo, demuestra que hay inseguridad, y si hay inseguridad quiere decir que la persona no está realmente convencida de lo que va a hacer. Y cuando uno no está convencido de lo que va a hacer, lo que sucede regularmente es que se da un error, y ese error le puede costar a una persona 6 meses de cárcel. Y no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Las muletillas habladas, por qué, o sea, es decir, a veces uno comienza a hablar con el juez y comienza a usar alguna palabra de la que uno se cuelga o de la que uno la utiliza como transporte, y por eso se llaman muletillas. Entonces, ¿cuáles son las formas como podemos nosotros quitarnos las muletillas? Tratando de leer bastante y tratando de hablar bastante, sobre todo ante los públicos, aunque nos dé miedo, porque esas experiencias nos van a ayudar. Muy bien. Ahora las palabras comodín. Estas palabras comodines se llaman también omnibus, y estos nos sirven para utilizar palabras genéricas. Palabras genéricas con las cuales nosotros tratamos, ¿verdad?, de darle velocidad, o tratamos de encasillar en esa palabra muchas actividades que realmente se hacen. En el español, hacer, tener, haber, poner, decir, echar, dar, hay sustantivos como cosa, rollo, chiste, tío, en fin, diferentes palabras que nosotros podemos agenciarle un solo o una multiplicidad de situaciones. Yo creo que el que más utilizamos es cosa, ¿verdad? Que le llamamos cosa a todo, pásame esa cosa, mira, tráeme aquella cosa, no me digas que trajo una cosa, y al final todos sabemos a qué nos referimos, pero es una cosa. A eso se le llama términos comodín u omnibus. También están las palabras saco. Y estas son abreviamientos, o se vamos a tratar de hacer más pequeñas las palabras, ¿verdad? Son modernas, estas son de muy actualidad, se llaman acronimia, y utilizamos dos extremos, ¿verdad? Para crear una acronimia o una palabra saco. Como la más, creo yo, que las que más se les va a quedar es la de motorista hotel, que es motel, ¿verdad? De un vehículo, carro, ¿verdad? Y que como ahí se podía quedar toda la noche, era un hotel, pero como lleva vehículo es un motel. Está la informática, que es información automática. Y también existe una serie de palabras que se han creado últimamente. También es importante que nosotros utilicemos las palabras concretas, cortas y comunes, y sobre todo para nosotros. Tenemos tan solo algunos minutos para exponer ante un juez ciertas circunstancias, o tan solo tenemos 2, 3 hojas para poder colocar allí la mayor cantidad de información que le vaya a permitir a un juez resolver a nuestro favor. Por eso es que las palabras hacer planos cognitivos, es decir, aquellas consecuencias de un proceso de pensamiento, un proceso sesudo, decía un amigo, a los cuales nosotros tratamos de darle un significado. Y ese significado tiene un ente comunicativo. La transmisión de información y entendimiento de las palabras va a ser importante cuando estas palabras sean fáciles de interpretar, y que éstas de verdad se refieran a realidades físicas, a objetos, cosas, personas y cuerpos tangibles. En el proceso de esta carrera ustedes se van a dar cuenta que a la hora de presentar pruebas, por ejemplo, en materia penal, es importante que la prueba sea eficiente, que la prueba sea concreta y que la prueba sea suficiente, que la prueba también cree ese vínculo, y ese vínculo que le va a permitir al juez, ¿verdad?, también crear en su mente una capacidad intelectual de un conocimiento que tenga del hecho a pesar de que no está ahí. Por eso lo que nosotros interpretamos por medio de la palabra o del escrito es muy importante. Para finalizar con esta sesión, vamos a hablar del abuso de los adverbios terminados en mente.
Y acá podemos ver un ejemplo. La lluvia caía fuertemente sobre la casa, el viento azotaba las ventanas furiosamente y el perro ladraba incansablemente. A veces sin quererlo nosotros utilizamos ciertas palabras, no solamente, digamos una serie de palabras de las cuales nosotros constantemente las decimos, pero que como estamos tan acostumbrados solo cuando alguien que no nos conoce comienza a conversar con nosotros, se da cuenta y es cuando nos ponen incluso hasta el apodo de la palabra que nosotros usamos. Por eso, tanto en la terminación de mente y algunos sufijos y prefijos, debemos de ser cuidadosos para no estar constantemente utilizándolos. El abuso de los gerundios es también parte de nuestro proceso de eliminar de nuestro léxico y de nuestra escritura. Porque el gerundio, al ser una forma no personal del verbo que expresa una duración de acción verbal, funciona y que funciona como adverbio y como verbo, permite que se den diferentes situaciones en las cuales no nos hacen técnicamente, no es favorable utilizarlo técnicamente. Por eso es que es también dentro del proceso de creación de un documento científico, ya sea un artículo, ya sea una tesina, una tesis. Fíjense que la misma Universidad de San Carlos exige que no se usen los gerundios. Por eso es necesario que lean este documento, esta parte de los gerundios, y así lo podamos discutir el día viernes. Hay que evitar el abuso de los verbos copulativos, estar, ser, parecer, porque esto lo que hace es que le da a nuestra redacción y a nuestra habla falta de competencia y denota que tenemos poco acervo cultural y que no podemos platicar o no podemos sostener una plática duradera sin necesidad de acudir a ellos. Está dentro de los vicios semánticos la anfiobiología, ¿verdad? Que es algo ambiguo o equívoco de acuerdo al griego, y es cuando una frase presenta problemas semánticos, que puede dar problemas en dobles sentidos y confusiones. Aquí hay un ejemplo bastante interesante. Luis va a casa de Paco en su coche. Alejandro recomienda a Rafael a Octavio. Fíjense que a mí me cuesta mucho en estos casos escribir y me cuesta mucho darme a entender precisamente por esa situación. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera de evitarlos y no utilizarlos. Para finalizar, vamos a ver que los barbarismos de importación nos van a crear también un problema bastante mal. Un problema en el cual nosotros no podemos, ¿verdad?, incorporarlo a nuestro léxico y menos a nuestra escritura, si lo que queremos es crear un documento profesional. Para la próxima sesión vamos a dejar lo que son los conectores semánticos, las conjunciones y las preposiciones. ¿Hay alguna duda, compañeros? Yuhu dijera, Cash Luna. No, Dígame, Violeta. Violeta Michelle, dígame. Bueno, yo creo que Violeta se le fue la luz. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor, compañeros? Muy bien, vamos a hacer el rastro respectivo de que hoy estuvimos en clase a pesar que no había luz. Y nos vamos a reencontrar el día viernes. Por favor, lean el documento. Qué gusto verlos, chicos. Lean su documento y el día viernes de 6 a 6:30, después de unas pequeñas instrucciones, vamos a proceder a elaborar los cuadros comparativos que nos hacen falta. Ya les creé la tarea, creo que por ahí les quedó en Classroom, ¿verdad? Entonces, por favor, suben en el transcurso de la noche. Si tuvieran algún problema, me lo hacen saber por medio de WhatsApp. Estoy para servirles, qué gusto verlos. Que pasen la mejor de las noches.
Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, Lick. Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Dígame. Licenciado. Mire, y si no puedo mandárselo por Classroom, aunque yo fui la que le mandé el correo nuevo, y aunque no pueda mandárselo en Classroom otra vez, ¿será que se lo puedo mandar por su correo electrónico? Sí, así es. Ya. No hay problema. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche.